Hola, buenos días. Iniciamos con la entrevista de la doctora Mariana Altieri, titulada A 40 años de la guerra entre Argentina y el Reino Unido, Malvinas, una zona de paz, para la segunda edición de la revista Serie Global dedicada a la paz y a la seguridad internacional en el siglo XXI. La doctora Mariana Altieri es especialista en geopolítica, investigadora en la cuestión de Malvinas, profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Defensa Nacional, directora ejecutiva de la Fundación Meridiano. Muchas gracias, Mariana, por compartir tus conocimientos y perspectivas sobre el tema. Haremos una breve introducción para luego pasar a las preguntas. América Latina ha sido históricamente una región caracterizada por una zona de paz, lo que no implica que no haya presentado ciertos conflictos hacia el interior, sino que los mismos fueron encausados y resueltos por medio de la apelación al derecho internacional o a la negociación bilateral, permitiendo la implementación de cierta cultura diplomática, complementada y alimentada por un proceso de integración regional sustentado sobre interés, valores e ideas comunes. Pese a este contexto histórico favorable, hasta el día de hoy subsiste una disputa de soberanía no resuelta entre Argentina y el Reino Unido, que podríamos calificar como un conflicto crónico, convencional y permanente, que al parecer dista de resolverse en lo inmediato. Ahora pasamos a las preguntas. Bien, ¿qué tal, Mariana? Mi nombre es Nahuel. Antes de las preguntas en sí, queríamos, si pudieras hacernos de manera resumida y simple, cuáles fueron las razones del conflicto y cuál es el estado de situación actual. Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación a participar de esta edición de la revista del SERI. Para mí es un honor, les agradezco, los felicito por el trabajo que vienen desarrollando. Y celebro que estén incorporando, bueno, que tomemos la cuestión Malvinas, como también tantos otros centros de investigación en Argentina lo están haciendo, porque es el 40 aniversario del conflicto bélico, pero además porque Malvinas es una causa que lleva casi 200 años para la República Argentina, con una historia compleja de idas y vueltas, muy rica en un montón de aristas, y que está tomando especial importancia, no solamente por esta conmemoración que tenemos en Argentina del 40 aniversario del conflicto, sino por la relevancia geopolítica que está teniendo el Atlántico Sur y Malvinas como clave geopolítico ahí. Entonces ahí sumamos como la visión más interesante para la perspectiva internacional, ¿no? Malvinas es multidimensional. Cuando uno dice Malvinas en Argentina, se entiende que se está hablando de la cuestión Malvinas, comprendida como el diferendo de soberanía entre nuestra república y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, según está estipulado por las Naciones Unidas, incorporado en el Comité de Descolonización, con un llamado a negociar entre las partes para su pronta resolución. Pero además, cuando hablamos de Malvinas, hablamos de la causa Malvinas, que es la causa del pueblo argentino y la política exterior también de su gobierno, de nuestro gobierno, para poder recuperarla, es decir, poder resolver la disputa de soberanía de forma favorable para la Argentina y reincorporar las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, efectivamente, dentro de la jurisdicción argentina, como lo son, porque son parte de nuestro territorio, pero es una parte que está cercenada, que está ocupada y administrada por el Estado ocupante, que es el Reino Unido. Y en eso, y no me quiero extender mucho, así podemos ir haciendo preguntas y respuestas. Al principio ustedes mencionaban, bueno, que está en estado de estancamiento, que es un conflicto crónico, decía Joana. Bueno, a mí me parece interesante calificarla como una disputa territorial prolongada. En la literatura de teoría de las relaciones internacionales o de análisis de conflictos internacionales, que es muy amplia, existe hay todo un campo especializado en lo que son las disputas internacionales vinculadas a lo territorial, o sea, disputas por el territorio, que más allá de la globalización y de que estamos en el siglo XXI, justamente algo que está demostrando este reacomodamiento de poder global que estamos viviendo es que el territorio sigue importando y que la geografía sigue importando e implica una necesaria geoestrategia de los países en función del territorio. Lo vemos con la guerra en Ucrania, lo vemos en múltiples experiencias de las tensiones en Taiwán, etc. Malvinas es una disputa territorial, o sea, la disputa es sobre el territorio, prolongada. Prolongadas son aquellas que llevan más de 10 años.
Malvinas lleva 189 años. ¿No? Y ahí, en el conflicto, cuando hablamos del conflicto, nosotros en general, las nuevas generaciones, me incluyo porque yo nací después de la guerra de Malvinas, pensamos en el conflicto bélico. Pero la disputa por Malvinas se origina en 1833, cuando la Armada Británica desaloja a la población argentina que estaba en las islas y a sus autoridades enviadas allí por el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata y los sucesivos gobiernos que tuvimos en nuestro proceso de organización nacional hasta que nos consolidamos como república, y las usurpan, digamos, las ocupan ilegalmente y sostienen esa ocupación hasta el día de hoy. A lo largo de todo ese proceso hay un montón de cuestiones interesantes. Si hiciéramos una entrevista en historia, o en cultura, o en comercio, etcétera, pero para lo que nos interesa más a nosotros, me parece, es que ese enclave siempre tuvo un valor geoestratégico importante, porque y muy vinculado a los recursos naturales, es decir, por el paso bioceánico, porque desde Malvinas se controla el paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, el canal de Beagle, el estrecho de Magallanes, etc. Entonces siempre recalaron allí, sigue siendo un punto importante en ese sentido, no ya del tráfico marítimo desde que se abrió el canal de Panamá, pero sí como un repostaje de preposicionamiento naval militar, digamos, de las armadas, pero además por los recursos naturales, que hoy tenemos sobre todo pesca, recursos histícolas, y hubo mucha exploración vinculada a la energía, a los hidrocarburos, que ahora por el precio está un poco frenada, pero sabemos que hay grandes reservas, y en esa época de la usurpación también vinculado a recursos, pero en ese momento era la foca, la caza de ballenas, etc. Entonces siempre tuvo una importancia geoestratégica, por un lado, y por otro siempre hubo una política exterior de nuestro país tendiente hacia la recuperación, sosteniendo el reclamo de soberanía, desde el primer momento de la usurpación, que nunca jamás se ha interrumpido, y que hay algo muy interesante a destacar, y con esto ya devuelvo la palabra, que es verdad que tuvimos el hecho del conflicto bélico, pero previo a eso, e impulsado por las Naciones Unidas, nosotros tuvimos un periodo de negociaciones efectivas para hacer un traspaso de soberanía efectivo y la recuperación de las islas, y la Argentina, en función de múltiples acuerdos que se hicieron, pero sobre todo el acuerdo de comunicaciones en los años 70, pudo tener la posibilidad de brindar servicios a las personas que estaban viviendo en ese territorio argentino, por ejemplo, con una pista de aterrizaje, con que la construyó Líneas Aéreas del Estado, con la provisión de energía a través de YPF, y hubo un acercamiento muy importante tanto a la población británica de las islas como con argentinos que vivían ahí. Hubo un proceso en el cual estuvimos muy cerca, a partir de distintas posibilidades que se evaluaron, de recuperar las Malvinas. Y creo que es mirando ese proceso que nosotros tenemos que reencauzar la posibilidad de unas nuevas negociaciones en el marco de las Naciones Unidas. Bien. La segunda pregunta, como que aparte la puedo relacionar con esto último que decías de mirando las negociaciones que Argentina ya tuvo, cómo reencauzarlas actualmente. Con respecto a eso, ¿vos qué lectura haces del contexto internacional para la resolución de esta disputa? Porque pareciera un contexto de grandes cambios políticos, económicos, organizacionales del mundo en sí. ¿Vos cómo lo ves con respecto a la resolución de la disputa de Malvinas? Bien, me gustaría decir, pero vamos a decirlo así, también es una expresión de la voluntad y del deseo, pero también creo que es factible, que estamos frente a un momento de una ventana de oportunidad. O sea, cuando nosotros logramos negociar con los británicos, después de estar reclamando durante más de 100 años, desde 1833, después de la creación de las Naciones Unidas y el Comité de Descolonización, se abre una ventana de oportunidad y logramos negociar, es porque había un mundo en transición, en cambio, post Segunda Guerra Mundial, en consolidación, en conformación de la Guerra Fría, y había todo una potencia del movimiento de países no alineados, de la descolonización en general. O sea, hubo una ventana de oportunidad que aprovechamos y que estuvimos muy cerca de coronar con un triunfo diplomático. Estamos en una en un momento donde nuevamente puede existir una ventana de oportunidad.
Eso lo demuestra, por ejemplo, el anuncio del gobierno británico de la voluntad de negociar con el gobierno de Mauricio sobre el archipiélago de Chagos, que Mauricio reclama que también fue usurpado por los británicos, con otras características en las que no vamos a ahondar, con la presencia también de Estados Unidos, con un proceso que llegó a la Corte Internacional de Justicia, etc. Pero son casos de descolonización que están en el Comité de Descolonización y a los cuales la mayor parte de la comunidad internacional apoya una resolución pacífica y un llamado a negociar. Entonces, que el gobierno británico haya aceptado, por lo menos, vamos a ver qué sucede, si eso efectivamente se conduce por el buen camino, sentarse a negociar, demuestra, o es un emergente, la puntita de un iceberg, de un gran proceso de reacomodamiento que se está dando en el mundo, en un mundo post pandemia, pero en el cual, y esto ya se ha hablado mucho, la pandemia lo que hizo fue catalizar un montón de procesos que se venían dando, que son muy complejos, en donde está la descomposición del multilateralismo, o la ineficacia de las distintas organizaciones internacionales para poder reorganizar lo que está y dar cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. Hablo tanto de la Asamblea General y de todas las organizaciones anexas, como de las organizaciones de crédito, como incluso de los espacios o los foros creados ad hoc para resolver conflictos, como el propio G20. Es decir, estamos en esa crisis, pero esa crisis del multilateralismo, de la institucionalidad, en realidad lo que también está mostrando es que por debajo lo que hay es una vuelta a un mundo de esferas de influencia y de competencia entre los dos grandes nuevos poderes, digamos, en realidad entre la potencia tradicional, Estados Unidos, que venía sosteniendo un mundo unipolar con un multilateralismo bastante fluido, liderado por Estados Unidos, con un acompañamiento muy fuerte de la Unión Europea, del mundo occidental en general, con aliados como Japón, etc., donde desde a partir del inicio del siglo XXI lo que vemos es cómo eso entra en crisis, y con el debacle de ese liderazgo y de esa influencia absolutamente global, que no quiere decir que no siga siendo un gran poder con toda su influencia, que siga teniendo el músculo militar, etc. Lo que se dio fue un proceso de emergentes. Entonces hablábamos de los países emergentes, del ascenso del resto de los países, del multilateralismo, más de un multipolarismo sobre el multilateralismo, los BRICS, etc. Después de eso tenemos, en este momento, ya más de 20 años después, la emergencia y la consolidación de la emergencia de China en su rol global, y cómo se empieza a reacomodar entonces algo que está más parecido a una confrontación Occidente-Oriente, a donde el traspaso de la dinámica global al Asia-Pacífico está absolutamente consolidada, y toda esta competencia viene con un reacomodamiento de las esferas de poder. El reacomodamiento que implica que no necesariamente los mismos poderes que ejercían influencia o controlaban determinados espacios en términos geopolíticos, los van a seguir controlando o tienen la misma facilidad para controlar. Y eso se da de forma multidimensional, en el ciberespacio, en el espacio ultraterrestre, ¿no? No es solamente China, es la India queriendo poner, haciendo sus propias expediciones ultraterrestres, etc. Y al mismo tiempo esto trae aparejada una rediscusión de los espacios territoriales, lo estamos viendo crudamente con Rusia avanzando sobre Ucrania, y lo que nos interesa a nosotros por Malvinas, marítimos, ¿no? El espacio marítimo sigue siendo el espacio fundamental sobre el cual se basa el desarrollo del sistema capitalista global que tenemos hoy. El comercio es 90% marítimo, las comunicaciones, las telecomunicaciones, que su infraestructura es mayormente submarina, los recursos que están en el subsuelo de los mares también, los recursos alimenticios que están dentro de los mares, bueno, etcétera, etcétera. Y esta disputa por el poder marítimo es interesante porque así como el territorio en la tierra lo tenemos en un 99,9% repartido entre la figura del Estado-Nación, que también está en crisis,
pero un Estado-nación con fronteras definidas, etc. O sea, hay creo que 3 o 4 casos curiosos de territorios que no le pertenecen a nadie, a ningún Estado, digamos, jurisdiccionalmente. Al contrario de eso, el espacio marítimo es un espacio amplio y abierto que, más allá de lo que se prolonga de la soberanía de los Estados nacionales, es un espacio común. Y en los espacios comunes es donde efectivamente se plasma esta competencia, porque aquel que domina el espacio es aquel que tiene la capacidad efectiva para dominarlo, aquel que tiene la capacidad efectiva para aprovechar esos recursos, o aquel que tiene la capacidad efectiva para movilizar sus capacidades, su marina mercante o su poder naval, es decir, su marina militar, para controlar, por ejemplo, estrechos donde se pueda generar un estrangulamiento del tráfico marítimo, para eventualmente hacer un bloqueo, por ejemplo, en Malaca, pero eso también implica, por supuesto, para nosotros, el Atlántico Sur. Y el Atlántico Sur es un espacio que parece que perdió importancia, porque ya no es la conexión entre Europa y América, que tal vez fue en la época de las expediciones, etc., sino que, como decíamos antes, ahora es el Asia-Pacífico, el Indo-Pacífico, pero en el Atlántico Sur no solo siguen pasando cosas, sino que sigue siendo un reservorio muy grande de recursos naturales, sobre todo alimenticios, sino que también es el acceso privilegiado a la Antártida, y de ahí una importancia mayor de por qué Malvinas sigue siendo un enclave geoestratégico. Y además, en el Atlántico Sur tenemos todas las bases que le permiten este preposicionamiento naval a Gran Bretaña para movilizarse hacia el resto de las bases o espacios a los que quiera llegar con su propia flota. Gran Bretaña sigue teniendo un poder naval importante, por supuesto, en alianza y de forma conjunta con la OTAN y liderado por los Estados Unidos, y son generalmente bases compartidas, etc. Pero todo a lo largo del Atlántico Sur tenemos Malvinas, donde está la comandancia militar, pero tenemos Ascensión, Santa Elena, tenemos que conecta después con el Índico, que conecta hacia la Antártida, que son necesarias para hacer los repostajes, porque pasan por ahí los submarinos nucleares también. Entonces, tiene un valor importante para las naciones atlánticas para hacer sus ejercicios, intercambios, etc. Por lo menos hasta que se termine de descongelar el Ártico, sigue siendo un paso privilegiado. Bien. También me diste un poco de pie para la pregunta que sigue. Recién mencionabas esto del Reino Unido en el Atlántico Sur. ¿Qué es lo que implica la presencia activa del Reino Unido en el Atlántico Sur? ¿De qué forma se da y qué consecuencias puede tener? Bien. Bueno, se da de esta manera que decíamos, ¿no? Hoy Malvinas es una base militar, tanto Monte Agradable como la base naval. Es uno de los espacios más militarizados del planeta. Eso no quiere decir que es porque haya... Eso es sobre todo en relación de la población de las islas y británica de las islas y la relación con el despliegue militar que se encuentra desde allí, pero lo que es más importante para nosotros es que está la base de la comandancia, de toda la flota vinculada al Atlántico Sur. Entonces, desde Malvinas, y en Malvinas repostan los submarinos nucleares que después van hacia Asia o hacia el Índico, que pasan por el Estrecho de Magallanes, etc. Y esto es importante porque, lo que mencionaban al principio también ustedes, Latinoamérica es considerada una zona de paz, especialmente Sudamérica y el Cono Sur. Construimos esa zona de paz en función de nuestras diplomacias y de una voluntad activa de los gobiernos de evitar que los conflictos vigentes, incluso los conflictos territoriales y las disputas limítrofes, etcétera, entre los países, escalar hacia un conflicto armado. Siempre se mantuvo la voluntad de que se resuelvan por vía diplomática y consolidar, hacer como un blindaje democrático y de paz en la región, que esté marcado por la colaboración en materia de asuntos de defensa y seguridad y no por la confrontación. Y eso es una construcción que llevó muchísimo tiempo, que es un gran logro de la región, y es prácticamente una de las únicas regiones del mundo donde nosotros podemos asegurar que tenemos hasta ahora una zona de paz. Esa zona de paz se ve
interrumpida un poco, disruptiva, un poco por la presencia de una potencia extrarregional que tiene una base militar de tanta importancia en las costas de Sudamérica, ¿no? No hablamos ya solamente de Argentina, sino de Sudamérica. Y se ha manifestado, varios países de la región lo han hecho, y las organizaciones regionales que tenemos, sobre todo cuando teníamos vigente el Consejo de Defensa Sudamericano y la UNASUR, pero aún ahora sigue vigente la preocupación de esta presencia en las costas del Atlántico Sur, y la preocupación vinculada a lo siguiente, porque no es solamente una preocupación como naif, de decir, uy, porque están muy cerca y están muy armados, diciéndolo en términos coloquiales, sino que sino que eso tiene varias aristas. En primer lugar, la presencia de submarinos de propulsión nuclear, o inclusive con capacidad de armamento nuclear, cuando el Atlántico Sur también es considerado una zona de paz, se ha construido un espacio de cooperación entre todos los países ribereños, contando la parte africana también. Y al ser una zona de paz, es una zona libre, declarada libre de armas nucleares también, y la presencia del Reino Unido como país ribereño en su carácter de ocupante de las islas, rompe, genera una disrupción con esta dinámica y este acuerdo entre los países legítimamente ribereños, de ambos lados del Atlántico. Eso en primer lugar, y creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como Argentina y como región, porque Brasil se ha preocupado mucho por esto también, en su propio despliegue en el Atlántico Sur, pero también en función de la articulación con África, y lo digo desde la costa africana, porque me encuentro hoy en Rabat, con lo cual estoy en el Atlántico Sur, pero bueno, no sur, pero sí del sur global, digamos, de este lado. Hay una voluntad de los países africanos de generar mayor institucionalidad vinculada a los países que son ribereños del Atlántico Sur, ¿no? Y tenemos esta ironía de la geopolítica de que estamos enfrente, de que estamos muy cerca, pero tenemos mucha menos vinculación y articulación de la que deberíamos. Y si uno piensa en esta cadena de islas que yo les mencionaba antes, siempre en general la pensábamos, o tradicionalmente la geopolítica la piensa, de norte a sur. Decimos, el Reino Unido está allá arriba, tan lejos de Malvinas, pero tiene toda esta cadena de repostaje, incluyendo Gibraltar, también, que le da la posibilidad de llegar fácilmente a la Antártida, y desde ahí poder desplegar su marina. Si lo pensamos en una lógica norte-sur, pero una lógica este-oeste también. Uno podría llegar a pensar que nuestra comunicación con África está cortada o mediada justamente porque quien controla la seguridad, quien es garante, incluso en términos no negativos, del buen orden en el mar, en el Atlántico Sur, de que no haya ilícitos, de quien controla, básicamente, en todas sus aristas, el Atlántico Sur, en términos navales, es una potencia extrarregional. No somos nosotros, ni son los socios del lado africano. Y eso es un problema de seguridad para la región, y es un problema que está presente no solamente para Argentina, sino para el resto de los países de la región, incluso los no ribereños del Atlántico Sur. Y hay un tercer punto, que lo introduzco muy brevemente, que tiene que ver con la disputa global que hablábamos antes. Que Latinoamérica sea una zona de paz, y el Atlántico Sur también, tiene que ver de alguna forma con este concepto que han trabajado algunos autores de remanso estratégico, ¿no? De que el gran tablero mundial está en Eurasia, Asia Central, ahora en el Asia Pacífico, el Índico, o sea, zonas que vienen con incluso en su historia, más convulsionadas porque hay una disputa permanente de reacomodamiento de esferas de influencia en esos estados, y grandes potencias y potencias medias que se disputan esa presencia. Uno va a ver el mapa del Mar de la China, y tenemos islas que están disputadas no por 2 países, sino por 5 o por 6 países. Tenemos otras complejidades de superposición de esferas, de disputas territoriales, etc. De alguna forma, al estar en esta península dentro del continente, no piensa Argentina como país del fin del mundo, en esta península de Sudamérica y de una América en general que está alejada del tablero mundial euroasiático. Bueno, podemos decir, estamos lejos de algunas cosas, tenemos algunas dificultades en el comercio porque estamos alejados en términos geográficos reales, pero también tenemos la posibilidad de blindarnos frente a algunas dificultades, algunos problemas que nos impacten de otra manera, que no quiere decir que no nos impacten. Pero, mirando a la Antártida y el reacomodamiento de poder que está habiendo en la Antártida, el interés de China, por ejemplo, en explotar, o por lo menos por ahora, hacer investigación sobre algunas
prospectivas de bioprospección en la Antártida respecto de algunas posibilidades para la industria farmacéutica, de Rusia muy asentada ahí también, históricamente en el Polo Sur, Estados Unidos también, por supuesto, siempre con una presencia muy fuerte en la Antártida, etc. Bueno, nosotros podríamos pensar que se viene a futuro como un Shuttlevet o como un español, como una zona de quiebre donde va a haber una disputa importante. La puerta de entrada a eso es el Atlántico Sur y es Malvinas. Y por supuesto es Ushuaia, que es una de las puertas de entrada registradas oficialmente en el tratado y demás, pero están asentados en Malvinas por eso también. Y si nosotros como continente y subcontinente ya tenemos bastantes problemas para ponernos de acuerdo, para evaluar regionalmente cómo posicionarnos y construir y sostener una autonomía o un no alineamiento activo, o como lo quieran llamar, a mí me gusta más autonomía porque está basado en nuestros propios intereses y voluntad de construcción de una política exterior autónoma y no solo en la equidistancia, pero como lo quieran llamar, frente a esta disputa global que está tensionando las relaciones internacionales en todos los niveles, pero tenemos la presencia de un miembro fuerte de la OTAN en el Atlántico Sur. Bueno, eso nos puede afectar, nos puede traer esa disputa mucho más cerca de lo que quisiéramos contra nuestra voluntad. Y sobre eso tenemos que estar muy atentos también, porque a veces pensamos que nos queda un poco lejos, que incluso Ucrania nos queda lejos, no nos están llegando a Argentina un montón de refugiados, como que está pasando en Europa del Este o en otros países, pero la podemos tener de repente mucho más cerca de lo que pensábamos, y hay que estar preparados para eso también, hay que tenerlo en nuestro propio cálculo, en nuestra perspectiva geoestratégica. Bien. Con respecto a lo último que mencionabas, esto de que la presencia de Reino Unido como miembro de la OTAN, como ente extrahemisférico, te quería consultar si representa una hipótesis de conflicto latente en términos tradicionales, como amenaza a la seguridad para nuestra región. Es una pregunta difícil, porque, a ver, sí y no. Sí, en relación a que siempre un poder militar con mucha mayor capacidad que la propia, con el cual uno comparte frontera, que nosotros por esta ocupación de alguna forma compartimos frontera marítima, es una amenaza a la seguridad. Ahora, tanto y en cuanto además nosotros tenemos un conflicto latente, también, porque tenemos dificultades para generar articulaciones conjuntas, más allá de que articulamos en muchas otras cuestiones con el Reino Unido y con los países de la OTAN, sin ningún conflicto latente con el Reino Unido ahí que genera rispideces. Y nosotros tenemos además un veto británico muy fuerte que nos complica seriamente el reequipamiento de nuestras propias Fuerzas Armadas. Y porque la pregunta en el 82 fue al revés. El Reino Unido se preguntaba permanentemente si Argentina era una amenaza para el sostenimiento de su colonia en las Islas Malvinas. Bueno, y efectivamente, más allá de que estábamos gobernados por un gobierno de facto, militar, que tomó esa definición rompiendo con la tradición diplomática argentina, etcétera, demostramos tener la capacidad para ocuparlas muy sencillamente, y a ellos les costó logísticamente todo un esfuerzo la recuperación de la ocupación que hicieron sobre las islas. Entonces, habiendo un conflicto, bueno, siempre es un tema vigente, pero no sé si tiene sentido seguir pensándolo en términos tradicionales, porque si uno lo piensa ahí, no veo tan vigente la posibilidad de que uno diga, bueno, tenemos algún otro conflicto con el Reino Unido, o no pagamos un préstamo, como en otros momentos se ha hecho en la historia de la humanidad, nos van a ocupar desde las Malvinas. Pero sí juega un rol de disuasión. Ahora, a mi criterio está más pensado no para disuadirnos a nosotros, ni a la región, sino para disuadir a otras potencias de tener injerencia en la región.
Y son otras las tareas que se llevan adelante desde Malvinas, de tareas de inteligencia, vinculadas a lo satelital también, etcétera. Yo creo que está mucho más vinculado con eso. Y además porque Argentina, nosotros tenemos un imperativo constitucional muy marcado de la recuperación de las islas, pero por vía diplomática, con lo cual no es una hipótesis real para el Reino Unido que nosotros volvamos a intentar una recuperación por la fuerza, por ende no deberían planificar en función de eso si fueran estratégicos en su forma de hacer planificación. Pero bueno, no dejan de estar ahí, y el hecho de que la región en general, y no solo Argentina, lo tenga presente en su planificación, en sus doctrinas de defensa y demás, bueno, es una alerta, estar latente, como bien mencionabas, Nahuel. Bien, y ahora, hasta acá sería lo oficial, pero algo que me parecía como interesante repreguntarte en base a lo que estuvimos hablando, que de hecho sé que esta semana misma ustedes, la Fundación, presentaron un libro al respecto sobre el tema de la Antártida, y cuál es la relación, si la podés como ahondar un poquito, nada más como en unos minutos extra, entre Malvinas y cuál es la importancia estratégica que tiene a futuro con respecto a la cuestión de la Antártida. Excelente, te agradezco la pregunta, y también te agradezco que menciones el libro, que se descarga gratuita online. La verdad que es un trabajo de investigación de 2 años en distintos temas, así que invitamos a todos los que les interese que puedan acceder al mismo. Y nosotros llamamos al libro Argentina Bicontinental. Y ahí hay una apuesta fuerte que viene llevando adelante Argentina en su política interior y exterior para reafirmar nuestra entidad como país bicontinental. Es un país que es americano, sudamericano y americano, pero que también es antártico. Y esto tiene que ver con el mapa bicontinental, es decir, poder tener la dimensión real geográfica de las dimensiones de nuestro país, y las dimensiones de la Argentina marítima, que es más grande que la Argentina terrestre, incluyendo la parte antártica. Y también con todo el trabajo que hizo la COPLA, que delimitó, según las directrices de la CONPEMAR y demás, todos los límites, etc. ¿Por qué? Porque no solo en términos de política, sino en términos de identidad, nosotros tenemos muy incorporada Malvinas, obviamente, como parte de la argentinidad truncada, lo que nos falta, su recuperación, etc., pero no tenemos tan incorporada la Antártida. Y para hacer las inversiones que se requieren para sostener y acrecentar la presencia argentina en la Antártida, que nosotros somos países pioneros, somos el país que más bases tiene, pioneros en la presencia en el continente, etcétera, o sea, requieren recursos que por suerte en parte están siendo destinados a través del FONDEF, del Fondo para la Defensa, que se creó por ley, y demás, para la construcción de un polo logístico en Ushuaia, para poder fomentar aún más nuestra presencia y la capacidad de prestar servicios a terceros países en la Antártida. Pero si no la incorporamos como algo que es importante, estratégico y propio, es difícil sostener el apoyo de la población a estas políticas, sobre todo en momentos de crisis interna y externa como la que estamos viviendo. Y la Antártida es fundamental, no solo para Argentina, va a ser fundamental para el futuro de la humanidad, y un futuro que no está tan lejos. No solo es un reservorio enorme de agua dulce, sino que es un reservorio enorme de un montón de recursos naturales que ya están en la mira y en la planificación de las potencias, como decíamos antes, y en gran parte la actividad, la explotación que se hace, la investigación, el turismo inclusive, donde Argentina también ha sido pionera, se hace sobre la parte argentina, se hace sobre la península antártica, porque la península antártica es la puerta de entrada más sencilla al continente blanco. Y la reclamación británica sobre ese territorio, que se superpone con el argentino y con el chileno, parte en base de la proyección que hacen de su pretendida soberanía soberanía colonial, porque aparte tienen todas estas distintas formas de llamarlo, sobre las Islas Malvinas, ¿no? Entonces, para nosotros, de alguna forma, como punto axial del sistema de defensa argentino, si podemos introducir este concepto,
Antártida y Malvinas tienen dinámicas diferenciadas, como conflicto por la ONU, por el paraguas de soberanía y el estatus específico del Tratado Antártico, etc., pero son al mismo tiempo parte del mismo sistema o subsistema, porque están articuladas, porque se implican mutuamente, porque la geoestrategia de Malvinas está íntimamente vinculada con la Antártida, porque además, piénsenlo simplemente en términos logísticos, a la Antártida se llega mayormente a través del mar, los barcos tienen que repostar, y el lugar más cercano que existe es el puerto de Ushuaia. Por eso el 90% del turismo, por ejemplo, que va a Ushuaia, a Antártida, pasa por Ushuaia, porque es el último puerto, es el puerto del fin del mundo hacia la Antártida. Y por eso la importancia de desarrollar el polo logístico. Ahora, los británicos están queriendo posicionar a Malvinas como un puesto de repostaje también ahí. Y por supuesto sus movimientos, su propia campaña antártica y sus movimientos militares repostan en Malvinas. Entonces, está imbrincado, y es lo que les digo, cuando nos falta tanto para que empecemos a ver, cuando se calma un poco otros conflictos que están por el resto del mundo, que empecemos a ver cómo empiezan a aparecer más barcos, más movimiento, más presencia y más disputa, más tensión en esa zona. Y ahí Argentina tiene que tener, bueno, requeriremos tener las capacidades necesarias para sostener nuestras posiciones, y espero yo también los acuerdos necesarios con la región para sostener una posición común. Bien, con esto último estaríamos cerrando la entrevista. Te agradecemos un montón en nombre del equipo de la revista Serie Global por tu presencia y por todo lo que nos aportaste en esta entrevista. Así que esperemos encontrarnos en otra oportunidad, porque no, para seguir charlando de la Antártida, que es un tema nuevo, ¿no? Al contrario de Malvinas, que es un tema bien histórico. Pero bueno, muchas gracias, básicamente. No, gracias a ustedes por la invitación, más que encantada.